Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos los que se están uniendo. Bueno, nos estamos reencontrando en un nuevo ciclo de los vivos de OMEP. En esta oportunidad vamos a estrenar un proyecto que tenemos mucha ilusión, que tenemos mucha expectativa, que se llama Contá con OMEP, OMEP cuenta con vos, y tiene que ver con ofrecer una vez más, como tantas veces lo hemos hecho en otros formatos, especialmente en los encuentros internacionales anuales, dar la participación de los socios y las socias contando sus experiencias, sus proyectos, aquello todo valioso que hacen en la cotidianidad del campo del trabajo de la educación. Este tiempo de estos 2 últimos años especialmente hemos puesto en valor otros formatos como este, el virtual, para llegar a tantísimos lugares y encontrarnos con tantísimos docentes y circular el conocimiento y la experiencia como un derecho y como un saber público que enriquece a cada quien quiera acercarse. Así que este es el propósito de OMEP, a través de este ciclo Contá con OMEP, ofrecerles este espacio para que la voz, el rostro, el gesto sean una cercanía con otros que puedan disfrutar, conocer, experienciar aquello que cada uno pueda poner en valor. Este ciclo hoy lo vamos a estrenar con una socia de OMEP, una muy querida socia que es Patricia Guijarrubia, a quien ya la voy a estar invitando. Les decía entonces que el valor de la palabra y de la mirada y de la experiencia queremos que tenga una continuidad en este ciclo que tendrá una periodicidad donde invitamos a cada uno de ustedes, quien quiera sumarse, socias y socios de OMEP, a compartir la experiencia en una conversación conmigo y pública para que todos la conozcan, se pueda visibilizar el trabajo en las salas, en los jardines o en los sitios donde cada uno o cada una de ustedes esté trabajando. Hola, Ahí pedí estamos, ayuda. ahí estamos. Ahí está, todo se logra. Muy bien, qué lindo verte, Patri, querida. Muy bien, Muchas muy gracias. bienvenida, muy Gracias. bienvenida. Bueno, la verdad que una alegría tener a esta socia en el estreno, estamos en el estreno de este ciclo, Contá con OMEP, porque Patricia tiene mucho para contar, muchos de ustedes la conocen, pero voy a permitirme decir algo de su extenso currículum, solo vamos a decir quizás lo elegido en una breve presentación, que Patricia es maestra, es profesora de nivel superior, es licenciada en educación de la UBA, tiene una especialización de pedagogías para la igualdad en contextos socioeducativos diversos, es cofundadora del proyecto educativo Aulas a Cielo Abierto del Parque Avellaneda, que seguramente muchos de ustedes han podido disfrutar de muchas de las experiencias que ella invitó en ese lugar. Y desde el año pasado incursionó en algo muy bonito, que es de lo cual vamos a hablar hoy, porque es una mujer y pedagoga de la palabra escrita, ha escrito artículos, ha participado en capítulos de libros, en diarios, en convocatorias de entrevistas que le hacen, pero el año pasado inició un proyecto que es del que vamos a hablar, que es Pedagogías Utopistas, y que tiene que ver con la palabra oral, con la palabra radial, a través de la radio. Así que, bueno, de esto queremos hablar, Patrick, que nos cuentes qué es esto de Pedagogías Utopistas. ¿De qué trata este título, este gran título? Sí, primero agradecerte a vos, especialmente Patri, agradecerle a OMEP porque siempre, siempre hace años
muchos años valora todos los trabajos de todas las docentes. Agradecido MEP, agradecida a vos y agradecida a todos quienes y todas quienes hoy, después de un día arduo de trabajo, están un ratito conversando con nosotras. Y te decía, se escucha mejor, que Pedagogías Sí. Utopistas nació en pandemia, ¿eh? En ese tiempo asfixiante, que nos faltaba el oxígeno, en ese tiempo muy doloroso, en ese tiempo te diría distópico, ¿eh? De acuerdo a mi experiencia, junté el amor por la pedagogía y la educación, pero también les decía el amor por la transformación, ¿eh? Siempre los pedagogos sabemos que la educación no es solo una dimensión para la transformación social, pero es una dimensión importante. Entonces junté ambas, las pedagogías y las utopías, les decía, vestida de utopías, me sentí en estos tiempos distópicos vestida de utopías, y así pude comenzar Pedagogías Utopistas en la radio, en radiográfica. Hermoso, muy lindo. ¿Y por qué pedagogías y por qué utopistas? Bueno, pedagogías, porque justamente me parece que la educación y todas las ciencias que están alrededor de la educación, la didáctica también, la pedagogía, la historia, nos ayudan a transformar el mundo con justicia social. Una pedagogía que provoque, que promueva la justicia social. Y utopistas, porque necesitamos esto de pensar otros futuros, no inexorables, sino otros futuros posibles. ¿Eh? Pensá también que el título surge de los tiempos distópicos, ¿no? Claro. Entonces necesitábamos esperanza en plena, cuando estábamos dados, justamente porque nos está dando. Entonces necesitábamos pensar que esto lo íbamos a superar, y que era, yo creo que hasta los abrazos parecían utópicos en ese momento. Hay algo que me sorprende y celebro, que has convertido muchas palabras en verbo. De hecho, los títulos de cada episodio de tus podcasts tienen un verbo. Bienvenir es el último, pero bueno, trazar, urdir, bueno, yo agregaría esto que estás diciendo, ¿no? Que del utópico te has puesto el esperanzar, ¿no? El esperanzar vos y el ayudar a esperanzar a otros en Bien. un tiempo difícil. ¿Listo? ¿Qué valor tiene ahí la palabra? Porque el verbo propone acción. Les decía que Patricia tiene esta habilidad de versar de un modo muy particular. De alguna manera ella tiene, podríamos decir que un lenguaje poético. Sí, No, lo que te decía es que tenés esta habilidad desde la palabra de convertir muchas de ellas en verbo, y que eso habla de un compromiso de acción que vos desarrollás a través de la educación y de este formato que elegiste. Sí, sí, son verbos, algunos practicados y otros además inventados, sí, pero me parecía que el título, los nombres, tienen que tener acción y poesía. Fíjate que algunos incluso tienen esa poetización de las diversas acciones, ¿no? Por ejemplo, un capítulo es Trazar devenires, que habla justamente de cómo dibujar esos devenires. La invitada es Laura Jaite, que creo que está hoy escuchando. También otro, bienvenir, comienzos, como es el último, ¿no? Siempre hablamos de, los sustantivos, como la bienvenida, verbalizarlos, para accionar. Los maestros y las maestras somos personas de acción, personas que nos movemos, personas que nunca estamos de brazos cruzados, y personas que elegimos la más bella de las profesiones, que es enseñar y aprender, ¿no? Y si no estamos nosotras esperanzadas, es muy difícil generar cambios profundos en el aula, en la escuela, en el barrio, en el país, en el mundo entero. Es cierto. Así es. ¿Cómo armás la arquitectura de estos episodios? Del programa radial, que digamos, se Bien, desarrolla sí, en varias radios, pero sí, además claro, se guarda en Spotify, ¿verdad? claro.
en realidad se estrena en los terceros sábados en Radiográfica, por la invitación que te contaba al principio, y después se retransmite bellamente en radios cooperativas, en radios que luchan con pulmón y con corazón, que hacen, logran realizar programas en muchas radios cooperativas, barriales, por ejemplo en Radio Soldati, que queda acá en el sur de nuestra ciudad de Buenos Aires, porque el sur de nuestra ciudad de Buenos Aires también existe, pero también en Radio Nacional de la Patagonia. Entonces eso le da un alcance que esto en lo personal es todo satisfacción, porque llegan muchos ecos y muchas resonancias, que ayudó, que ese episodio ayudó a pensar. Algunas chicas estudiantes me dicen, profe, me rompió la cabeza escucharte, escuchar el contenido, no escucharme a mí. Me dicen, y siempre la devolución, sobre todo de los jóvenes estudiantes que están ávidos de conocer, de pensar, de leer, y en este caso de escuchar, me dicen, siempre el podcast hay que escucharlo en un lugar, hay que buscar un lugar y un tiempo determinado para escucharlo, y un anotador al lado. Ellas me dicen, siempre hay que anotar algún verso, algún autor, porque acá en estos podcasts se amalgaman, ¿no?, citas de distintos autores que tienen algún tema especial, que han investigado algún tema especial, y yo los nombro. Vos me preguntás por la arquitectura de los episodios. Tienen un formato los primeros casi bastante similar, pero bueno, es decir, es una unidad en la diversidad, una arquitectura de unidad en la diversidad de temas. Siempre, y más en estos tiempos pandemiales del año pasado, hago una breve presentación de lo que está sucediendo en la pandemia, porque no podíamos en ese momento escindirnos de esos tiempos que estábamos pasando. Después hay un tema elegido a profundizar, ¿no? Digo, en Chiloé, llegaron hasta Chiloé, hasta Chile a escucharse, y me decían, los podcasts ayudan a navegar en la profundidad para contemplar, para pensar complejidades, profundidades para comprender complejidades, ¿no? Y entonces después tomo un tema, desde la pedagogía de la ternura, el tríptico de la infancia como una utopía concretada. Las utopías las podemos soñar, ver y generar las condiciones de viabilidad, concretarlas y sostenerlas. Y habrá diferentes escalas para medir las utopías, ¿no? ¿Cómo mido la inmensidad, pensaba yo, de una utopía cotidiana, ¿no? Un aula donde todos se sientan queridos, amados, abrazados, que todos aprendan, hasta una política pública de un país donde también podamos pensar que sea una utopía que se vaya concretando, ¿no? Y el tema grande de sostener esas utopías que se fueron concretando y seguir soñando otras. Entonces siempre leo mucho antes de hacer el podcast sobre el tema específico, esto que te decía, el tríptico, la ternura, la bandera, las mujeres que trabajaron para realizar nuestra bandera, las banderas que siguen sosteniendo las mujeres de nuestra patria y de toda Latinoamérica, la poesía, la lectura. El Un homenaje libro, se a está dando Freire la que le batería. hiciste también. El homenaje a Freire, que ahora lo cuento, son dos. Secretario, por favor, la batería. De Freire hice dos, ¿no? Uno que, bueno, lo tenía en otro lugar de la casa, el libro en el que me inspiré, que es Cartas a Cristina, ¿no? Que es uno a veces en los profesorados no circula tanto. Y estos podcasts, la verdad que están hechos mucho para pedagogas con más experiencia, docentes como nosotras, que hace mucho que estamos en las aulas, y jóvenes que eligieron esta bellísima profesión que es enseñar a aprender. Entonces hay un tema que se desarrolla. Lo que pasa es que el tiempo radial es un tiempo tirano, entonces tal vez un libro entero leí y tengo que resumirlo en 2 minutos, porque además los podcasts tienen que ser dinámicos. Dinámicos no quiere decir que sean apurados, ¿sí? Sino que sean dinámicos, que sean cortos, que tengan una bella música, un separador. Entonces fui aprendiendo estamos poniendo la batería, fui aprendiendo, ¿sí? Ahí está.
esto, ¿no es cierto que en las escuelas pasa todo esto también? Uno está hablando Bueno, esto es como en los actos, ¿viste? en Que los falla el actos escolares, ¿no es micrófono cierto? Claro, o no, siempre no funciona pasa. Sí, eso los que la somos docentes lo música. sabemos. Bien, y siempre, Patria, además de todo esto que te digo, hay una invitada. Y una invitada mujer, permítame decirlo, porque tenemos que hacer justicia también femenina, de todos los docentes que hacen tanto y tanto y siguen soñando y concretando y sosteniendo utopías. Entonces, esa voz, esa no es una voz, son varias voces que comulgan, ¿no? Y que se amalgaman. Verán en los 10 capítulos, en los 10 episodios, que hay voces de estudiantes, que hay voces de pedagogas de Latinoamérica, que hay, bueno, el primero estuvo Chiqui González, en el segundo estuvo Patri Redondo. Permitime, Pati, vamos a hacer en estos días se le hizo un reconocimiento honoris causa a Chiqui por Sí, su gran experiencia, trayectoria cultural por la Universidad de Rosario, así que bueno, nuestro sí. cariño de siempre Nuestro a la gran cariño. querida Amamos, Chiqui. sí, y el lema que salió en Instagram era, bueno, en las redes, amamos tanto a Chiqui, ¿no? Amamos Claro. tanto y aprendemos. Sí, la verdad es que ella fue una de las de los faros también, porque cuando la invito a hacer el primer episodio, me escribe por WhatsApp conmovida y alentándome, incluso participa, yo le pedí que grabara un audio de 2 minutos, por supuesto grabó de 13 en el primer episodio, pero en el último le pedí también que grabara 2 minutos y grabó 50 segundos, ¿no? Sus ojalás, el último del Sus 2021 hogares. son los ojalás, ¿no? Ojalear, y ahí inventé bueno, que tal vez también no es un invento, pero digamos, por ahí no lo decíamos mucho, no lo pronunciamos mucho, ojalear, ¿no? Poder ojalear. Y en plena pandemia, ¿cuántos ojalás fuimos juntando, ¿no? También, y también cuánto fuimos trabajando para que hoy estemos como, que ya podamos estar en las escuelas presencialmente, ¿no? Cuánto hemos trabajado todos. También te diría que esas voces tienen que ver de estas mujeres con algunos viajes que fue realizando en estos años. Los que ya pasamos los 50, ¿no? Vamos recopilando experiencias de esos viajes. Y tal vez hace 6 años pasé por Venezuela y conocí, no sé si a ustedes les pasa, pero si viajan quieren ir a visitar escuelas. ¿Cómo son las escuelas, no? ¿No? Aunque sean vacaciones, yo vi que muchas suben fotos de vacaciones y van a ir a ver cómo funciona una escuela. Bueno, IOMEP es precursor de trabajo latinoamericano, cómo son nuestras escuelas y de llamar a docentes de distintos lugares, bueno, no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo, ¿no? Entonces convoqué a una docente que había conocido hace mucho tiempo, después en Chile también, hace un tiempo fui a Chiloé, y ahí hay una experiencia bellísima entre mares y cielos, que hay una bibliolancha que fundó una mujer que se llama Teolinda, que además realizó fundó una escuela de oficios, ¿no? Y entonces, bueno, un episodio me parecía que también había que mostrar estas bienvenidas y estos comienzos con la bibliolancha, ¿no? Pensar, lo que le pedía a Teolinda era cómo eran las bienvenidas, cuando los niños y niñas veían que llegaba la bibliolancha, ¿qué sucedía? Bueno, eso está en el episodio 10, ¿no? Y después siempre una despedida, ¿no? Que generalmente es un poema. A veces busco algún poema, a veces invento algún poema, porque me parece que también la poesía es una gran inspiradora de utopías y que sin la poesía y sin las utopías no podríamos respirar, ni en pandemia ni ahora. Yo decía mientras tratabas de buscar tu conectividad, Ah, que vos tenés esta, este talento tan bello de poetizar el conflicto, de hacer, pero no es un versar romántico ni ingenuo, digamos, claro, sí, es crítico y es sí, comprometido. sí, Y por otra parte no es derrotero, digamos, no es derrotista, quiero claro, decir, no es sino todo lo derrotista, contrario. sí, 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 Por sí. eso me parece y quiero animar también a quienes no escucharon estos episodios, que los escuchen, porque además les va no solo a provocar, digamos, a mí, yo los venía escuchando cada vez que vos los vas publicando, en estos días, en aras a nuestro encuentro, los volví a escuchar y me genera como emoción y además el saber, haces posible que conozcamos territorios insospechados y como esto de la bibliolancha o como lo del árbol, podés contar también
Ah, de sí, Freire. sí, sí. Yo estaba preparando un artículo sobre Freire para Novedades Educativas y también para una revista que salió en la imprenta del Congreso. Entonces, leyendo este libro que te decía de Cartas a Cristina, de todo lo que leí, vi unas citas, unas palabras de Paulo que hablaba que el jardín de su casa había sido su primer aula. Esas palabras me conmovieron tanto, digo, como un niño, y él decía que con el palillo escribía en la tierra que había entre mangos y mangos, ¿no? Entre los árboles de su casa natal de Recife. Mira, solo nombrarlo ya también me conmueve. Entonces Claro. digo, claro, uno entiende más a Freire, ¿no? Porque él hablaba de cómo él veía los colibríes, las flores que crecían, y ahí fue aprendiendo a leer también, y también a escribir, pero igual nombra en párrafos más adelante a sus maestras, a esas maestras que lo alentaron, ¿no? Y entonces pensé en esto, ¿no? De Recife al mundo, de esa terraza en Recife al mundo, ¿no? Después las campañas alfabetizadoras en Chile, en otros continentes, ¿no? Cómo llega a ser el maestro de América, que hoy lo seguimos sobre todo citando y mucho en los profesorados, porque él habla de esto que vos decías recién, ¿no? De denunciar y anunciar, de Claro. indignarnos ante la injusticia, pero accionar, porque siempre algo vamos a poder cambiar, además colectivamente, ¿no? Porque No esta es como la un otra. estado de lamento o de No, queja, no, sino igual justamente él habla de, claro, igual él habla de que uno de los primeros sentimientos puede ser la indignación, sí, porque sí, si no seríamos insensibles. Lo que sí, pasa es que sí. él va a postular que, bueno, a la indignación le tengo que insuflar esperanza porque tiene que haber una transformación. Pero esa transformación utópica puede ser, pero con justicia social. Lo mismo que el pedagogo peruano que traigo en uno de los primeros episodios, que es desplegar ternuras. Eso también viene de unos artículos que fui escribiendo en Novedades Educativas, y digo, en estos tiempos donde aparte vieron en la pandemia lo que eran las imágenes, ¿no? Y lo que era también cierto periodismo que no nos informaba, que mentía, o que exageraba situaciones, ¿no? O que trabajaba para a un sistema muy hegemónico, neoliberal, que quería realmente destruirnos también, ¿no? Entonces me parecía este pedagogo Kusianovich, que lo traigo, Alejandro, peruano, que él justamente en épocas de mucha crisis en Perú, él decía que había un contradiscurso, que era la pedagogía de la ternura, pero no esa ternura, él lo cito también en el podcast, ¿no? No una ternura angelical, infantilizante, no, una ternura entendida como lucha por la justicia social, ¿no? Y él va a decir, bueno, esto después lo pueden ver porque él continúa con los obstáculos que hay para desplegar la ternura, por ejemplo, el patriarcado como un gran obstáculo para desplegar en toda su totalidad la ternura. Bueno, así, estos son los distintos temas que vamos abordando en los Muchos distintos episodios. temas, mucho tema valioso y provocador. Me parece que a través de estos episodios, sos una gran provocadora, sos una convocante a pensar, a pensarnos y también sabernos qué lugar ocupamos en el mundo y qué decisión Sí, política, social y sí, educativa sí, tenemos, porque sí, sin duda los pedagogos desarrollamos esa dimensión sí, política y sí, social sí, sí, a sí, través sí. de la educación, digamos, no es nada más transmitir conocimientos, el modo de transmitirlo o el modo de enseñarlo o el modo de convocar, guiar, orientar, es un modo político, ¿no? Entonces, ternurar, me voy a unir a Ah, es tus muy verbos. hermosa, sí, la Ternurar me palabra parece que es ternurar, sí. maravilloso. Eh, Traes a Freire y, en dos episodios que me parecen exquisitos. Por ahí nos preguntaban el libro, uno era el de Cartas a Cristina y otro sí, es Cartas a quien pretende enseñar. sí, Eh, y también eh, él habla hay unos que salen también que son pedagogías de la indignación, que es mm, interesantísimo, y pedagogía de la esperanza. Y claro, él habla claro. ahí de esos Bueno, libros, los tengo eh, como base también para estos episodios. Siempre hay mucha lectura y después, ya te digo, se resume en 2 o 3 minutos. No sé cuánto tiempo nos queda porque fue terrible el tema de la conexión, y pero no tenemos quería... 15 minutitos para Ah, poder bueno, guardar el video. Sí, bueno, tenemos porque 15 igual minutitos. bueno, porque yo algo que quería contar, Patrick, Sí, que en sí. el origen,
que yo lo hice sobre todo por esta invitación, también para nuestras hermosas mujeres y hombres también que eligen ser docentes, pero también me tuve que asociar a mi hija, que me dijo, mamá, hermoso que hagas me alentó mucho, está escuchándonos, por esta alianza de mujeres de distintas generaciones, ¿no? Ella me dice, mira, va a salir hermosa la columna, pero hay que hacer algo más porque ahora las audiencias lo escuchan en cualquier momento cuando lo pueden escuchar. ¿Vieron? Las audiencias televisivas ahora eligen la serie en el momento que lo pueden y quieren escuchar o ver. Y lo mismo con esto. Entonces ella me dice, mira, ¿qué te parece si otra invitación de otra mujer, de otra generación, me dice, mira, ¿qué te parece si después de que se emita hacemos un podcast? Y ahí nacieron los podcasts. Un día manejando que yo la acompañaba manejando y ahí sale esto también, digo, y esto es también un hermoso signo de los tiempos, cómo nos empoderamos las mujeres con nuestras hijas también, que además yo lo pongo en la entrada del blog, es la carga de todas las mujeres que nos precedieron. Es cierto, es Buah, cierto. Y qué bueno ese encuentro generacional, ¿no? sí, Porque en otras épocas, en la época de la modernidad y quizás cuando nosotras nos educamos en los niveles primarios, el mayor era el que sabía, el menor era el que no tanto. Y hoy está tan acreditado que todos tenemos un saber y una experiencia, pero que la cultura nos atraviesa de tal modo que las generaciones jóvenes nos ayudan bueno, a irrumpir con estos nuevos formatos y también con las formas de escuchar, porque ella pensó en la audiencia, en quién va a escuchar. sí. Esta mamá pedagoga que tiene mucho para decir y con un contenido sumamente comprometido, valioso y profundo, pero no es de cualquier modo como uno lo tiene que hacer llegar, ¿no? Entonces me Claro, parece que eso y a mí, también tiene los episodios. y yo lo que Eh, respeto es lo que, no, lo que destaco es el respeto de las nuevas generaciones hacia nosotras que ya tenemos un camino andado, ¿no? Eh, estalla, si nos juntamos, estalla, aunque muchos desde muchos sí, lugares nos claro. quieren dividir, incluso yo lo trajo con los estudiantes, ¿no? A veces desde los medios, ¿no? Y a veces desde los mismos ministerios, ¿no? Los Sí, sí. docentes en contra de las familias o la familia en contra de los... No, armar comunidades intergeneracionales, ¿no? Que eso es, digamos, no, contra eso nadie va a poder. Tal cual, tal cual. Patri, en uno de los episodios hablas del ojalear, ¿no? Que ¿Sí? fue, creo que es el cierre del Del año 2021. pasado, sí, Invitaste a varios a ojalear, es decir, a decir, sí, bueno, sí. ojalá que con este proyecto de pedagogías utopistas. Que ruede. Yo lo que quiero es que ruede te diría, por muchos lugares del mundo, que ayude a pensar, que ayude a reflexionar y que inspire, y que inspire. Y también que se recobren buenas prácticas. Hay mucho. Yo estudié en la universidad hace muchos años y a veces la investigación era una crítica muy grande al docente. Siempre los docentes teníamos eh, una crítica enorme. Ahora me parece que hay que rescatar todo lo que hacen nuestros docentes. OMEP hace mucho de eso. Rescatar las buenas prácticas. Ese docente formado en comunidad que transforma. Yo este año fui a Esquel, voy seguido, porque tengo allá mi familia, y hay un director de una escuela secundaria que está tratando con otros exalumnos de la escuela de cambiar el circuito productivo, ¿no? De ese pueblo para que los jóvenes no se vayan. No sale en Mm, ningún diario, ni va a salir, pero no, nosotros lo tenemos que rescatar, porque hay mucho digo, me parece que lo que busco es eso, es rescatar buenas prácticas para enredarnos y hacer circular e inspirar, y que nuestros jóvenes, que en unos años, en 2 años, por ahí ya están en las aulas, vestidos de utopías, sigan sosteniendo las que fuimos concretando y las que ellos creen que hay que concretar. Siempre la utopía con justicia social. Si no, no es algo romántico e idealista. Y nosotros me parece que tenemos muy bien los pies sobre la tierra, pero también tenemos alas hacia el horizonte. qué lindo, qué bueno. Un episodio se llama Urdir las tramas, ¿no? Y quizás se trate de esto, de lo que vos decís, Ujú. que nada hacemos solos No, o casi nada, pero como cuando nos reunimos con otros y cuando
visibilizamos la obra de otros, nos enriquece y se nos ensancha el mundo y podemos ensanchar y enriquecer el mundo de los otros, ¿no? Así que esta es una bella invitación. Y OMEP tiene este sentido, este encuentro que tenemos hoy y el que seguiremos teniendo periódicamente durante todo el año en este proyecto de Contá con OMEP. Traigan sus proyectos, visibilicen lo que hacen. En general solemos escuchar mucho a los especialistas que tienen todo ese valor de ese bagaje cultural, del conocimiento, de la investigación, pero también las maestras y los maestros, los que están en el día a día con las niñas, tienen mucho para contar. Así que para aquellos que quieran, les invito a que se comuniquen con OMEP y digan, yo quiero contar en algún vivo mi experiencia. Y eso lo van a poder hacer a través del correo electrónico comunicación@omep.org.ar, ofreciéndose a conversar conmigo un ratito y a socializar esos proyectos tan valiosos como este de Patri. Patri, un placer haber No, hablado con vos muchas este gracias, ratito. muchas La verdad gracias. que podríamos hacer un capítulo 2, vamos a pensarlo. Dale, sí, Si yo voy a tener recuperamos, que conseguir un mejor teléfono y mejor bueno, conexión, ¿sí? así Pero bueno, recuperamos. pero es Pero así. no quiero dejar de decir que conociéndote y conociendo tu proyecto, tu trabajo, tu trayectoria, sos una persona comprometida con esta realidad social, sos esperanzadora, sos motivadora, sos una poetisa de la educación, sin romantizarla, sino Sí, sí, sí. en un estado crítico, pero no quedándote en la indignación, como diría Freire, sino saliendo a la acción, provocando otras bellas oportunidades para que los demás sigamos pensándonos cómo ser justos educadores, con valor ético y con compromiso social. Así que te agradecemos un No, montón la este agradecida soy yo a espacio. vos, a UMEP y a todos los que escucharon en este, ahora ya anochecer, ¿eh? Bueno, Pero bueno, a los invito a Fabio que y a tu vayan, hija también por el sí, compromiso por el familiar. Viste que compromiso. los educadores siempre tenemos una tribu también que nos acompaña. Sí, Así sí, que que a nos ellos sostienen, nuestro que cariño. nosotros también sostenemos y nos Seguro, sostienen, ¿eh? Gracias, seguro. Patri, muchas gracias. Bueno, un agradecimiento para No, todos y todas las que nos están escuchando y ya les anunciaremos en el mes de mayo, tenemos otro encuentro con otra docente que tiene tantos anhelos y desde otras perspectivas como Patri. Así que bueno, un gracias. cariño para todos y Patri, celebramos estas pedagogías utopistas. Sí, y yo me despediría con esto de amanezcamos vestidas de utopías. Que así sea. Que- Ojalá. Ojalá, ojalá, Ojalá. ojalá. Gracias, Chau. Patri. Gracias, Gracias a chao, chao. cada uno. Gracias a Gracias. todos, ¿eh? Chau, chau.